Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta octava clase del curso multimedia amorconsciente.es de la Fundación Amica. Hola. En esta octava clase vamos a diseccionar y a entrar profundamente en el tema del miedo y el shock. Es una clase para mí de las super heavies. Entonces, mi primera sugerencia de todas es tomárselo con mucha calma y si lo que vamos diciendo quizás es un poco reto, ir deteniendo la grabación, verla en varias veces, lo que se necesite. Porque, al menos desde mi perspectiva, la mayor parte de lo que hacemos y deshacemos cuando no tenemos demasiada conciencia es básicamente miedo. O sea, que funcionamos en base al miedo, en base a evitar el miedo, a no tener que sentir miedo. O sea que ya diciendo directamente, para mí el problema del miedo sería que tenemos miedo a sentir miedo. Y entonces, como tenemos miedo a sentir miedo, funcionamos de tal forma que intentamos evitar sentir miedo a toda costa. Y entonces ese intentar evitar sentir miedo acaba controlando nuestra vida de todas las diferentes formas. Y aparte que realmente es inevitable que en algún momento sintamos miedo. O sea que es un poco utópico pensar que haciendo determinadas cosas no vayamos a sentir miedo. Es posible que nos podamos ir a una cueva en el Himalaya y quizás ahí las circunstancias puede que no nos den mucho miedo, pero ¿y qué pasa si se derrumba el techo de la cueva, ¿vale? Vale, entonces vamos por orden, vamos desde el principio. Hacemos una diferenciación entre dos grupos de miedo, pese a que el miedo en realidad es uno. Pero hay como dos grupos que se lidia diferente con cada uno de ellos y que también son distintos el impacto que esos miedos tienen en nuestra vida. Son dos miedos muy distintos. Uno de los miedos lo llamaríamos un miedo objetivo o real, que sería ese que sentimos cuando, por ejemplo, el ejemplo de antes, se nos cae el techo encima, o ocurre algo en nuestra realidad objetiva más inmediata que es fuente de acción inmediata, porque hay un miedo inmediato que requiere de acción inmediata. O sea, una amenaza en el momento presente que despierta nuestro miedo, el cual nos da el combustible suficiente para actuar, para solucionar la situación, para sobrevivir. Es una mecánica súper fuerte, súper instintiva y súper automática. Es decir, yo si me topo con una serpiente, no me paro a investigar si esa serpiente es o no venenosa, o no sé, o empezar a analizar y mirar, ¡ay, mira qué serpiente tan bonita! ¡Mira qué colores! ¡Mira qué cabecita! No. Mira qué ruido que hace. Hay algo en el interior de mi cuerpo que detona el miedo, un miedo súper sencillo y básico, que a la vez es complejo porque libera un montón de diferentes sustancias, adrenalina, cortisol, estrés, todo, pum, 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 y ¿qué es lo siguiente que pasa? Que ni me he enterado y me he alejado 8 metros de la serpiente. Y es después de que me he alejado esos 8 metros de la serpiente y ya no tengo la percepción de amenaza de que me pueda morder, que digo, ¡ay, cojones! ¡Qué susto! ¡Ah! ¿Vale? Porque hasta ese momento... Sí, ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ay! Porque hasta ese momento que ha pasado, sencillamente se ha puesto en marcha un mecanismo de supervivencia absolutamente rudimentario, que tiene que ver con nuestro cerebro reptil, que tiene que ver con nuestros instintos más básicos de supervivencia. Entonces, este miedo es cojonudo, es perfecto, funciona a la perfección. Se necesita en el momento que hay la amenaza y nos ayuda a responder de inmediato, ya. No después, después es tarde, ahora. Sí, porque si te pica la serpiente, pues ya has hecho tarde. O sea que realmente es en el momento presente, en el presente es
como un estallido, es como un relámpago. ¿Y qué pasa en realidad? Siguiendo con este mismo ejemplo, veo la serpiente, por poner un ejemplo, y entonces toda esa liberación de química en mi cuerpo, toda esa sensación de miedo, muevo esa energía, ese miedo es como un combustible, y yo gasto ese combustible en echar a correr esos 8 metros a todo trapo. Lo quemo y soluciono esa situación se completa. Yo tengo la sensación de éxito de haberme librado del miedo. No tengo la sensación de sentirme impotente y de que me ha picado y de que me estoy muriendo. No, tengo la sensación de maestría sobre esa situación, la sensación de que he podido, ¿vale? El segundo tipo de miedo del que os vamos a hablar es un miedo en el que esta sensación de éxito y de situación resuelta no se ha llevado a cabo. Y tiene mucho que ver con nuestra infancia, porque justamente en nuestra infancia hubo muchos momentos en los que sentimos miedo, pero no teníamos ni las herramientas ni las circunstancias que nos ayudasen a terminar de cerrar esas situaciones, a resolver con éxito esas situaciones, ¿vale? Puede, por muy diversos motivos, puede haber muchos diferentes. Puede que porque nuestra respuesta ante el miedo fuese coartada, o no fuese entendida, o lo experimentásemos todo como sorpresas y lo viviésemos todo en soledad, depende, ¿vale? Pero hay un segundo tipo de miedo, que es un miedo que es más subjetivo y más psicológico, tiene más que ver con nuestra historia personal y es como combustible que se ha quedado almacenado en el interior de nuestro cuerpo. Miedo y carga emocional que se ha quedado guardada en nuestro cuerpo. Sí, digamos que cuando éramos niños, pues igual una situación de amenaza de que pues nuestros padres o en la escuela o un adulto simplemente pues enfadándose con nosotros, claro, de repente es mucha energía agresiva y nos dicen que nos quedemos ahí sin poder movernos, sin poder huir de esta amenaza, ¿no? Entonces el miedo como que se queda dentro del cuerpo y asociado a esta situación, ¿no? Porque claro, en la naturaleza de una manera instintiva, Caroline, de alguna forma lucharíamos esa violencia o huiríamos de esa violencia. Bajo ningún concepto yo me quedo ante la serpiente diciendo ¡ah! Entonces, ¿cómo diría? Como que no gastamos el estrés que provoca la amenaza, porque en realidad lo que pasa en el cuerpo es como todo todo se pone en marcha para que tengamos los recursos suficientes pues para eso. O sea, la acción, el enfoque está en la acción. Sí. Lo que no se nos permite en este segundo grupo de miedo es la acción. No se nos permite una respuesta natural. No se pudo completar la acción para cerrar con éxito ese episodio. Entonces lo que ha pasado es que eso ha quedado pendiente ahí. Y entonces estos son el segundo tipo, el segundo grupo de miedo, que es el mismo miedo pero es distinto, es el que se detona en nuestras vidas sin una amenaza real, aparente e inmediata. Mientras que tenemos un miedo que es sano en el caso de la serpiente o en el caso de que de repente me quedo sin trabajo hoy, de repente me dicen que me tengo que marchar de donde estoy viviendo ahora. Esos son miedos que aparecen en el ahora, que son de supervivencia y que nos ayudan nos ponen inmediatamente en marcha y nos ayudan a pensar enseguida. La mente se pone, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Y dónde voy a ir? Como tal. Enseguida el cuerpo es sabio y tiene la intención, con ese miedo, de ayudarnos a encontrar la solución más rápida y más efectiva para que el episodio de estrés corporal, de estrés físico, dure el menor tiempo posible. El otro grupo de miedos es un grupo de miedos que se queda enquistado y se ve detonado por circunstancias no aparentes, es decir, nos cuesta infinitamente más darnos cuenta del por qué se detona. Porque cuando éramos pequeños, por ejemplo, a una situación de miedo, que podría ser, por ejemplo, la palma de mi mano, imaginemos que es la situación de miedo, le iba aparejado un cierto momento del día, unos ciertos sonidos, quizás una cierta sensación del tacto, unos ciertos olores, unos ciertos sonidos, objetos que veíamos.
Entonces, eso todo se convierte en raíles, anclajes. En anclajes y asociaciones que hacen que cuando yo, en mi vida actual, revivo cualquiera de estas circunstancias, es probable, a menudo sucede, que ese miedo se detona usando cualquiera de estos raíles, ¿no? Entro en una habitación en la que de repente el olor, a un nivel profundo en mi interior, al cuerpo le recuerda una situación de amenaza de la que no pudo salir, en la que se vio obligado a permanecer y en la que en realidad adoptó el shock como mecanismo de defensa en última instancia, porque cuando hablamos de miedo, el miedo es gestionable y solucionable cuando lo podemos enfrentar o podemos huir de él, en la amenaza concreta real. Sin embargo, cuando no podemos escapar de ese miedo, en la naturaleza hay ese tercer mecanismo. Bueno, no es exactamente escapar del miedo, es escapar de la amenaza. De la amenaza, perdón, sí. El miedo sería el combustible que es una respuesta natural nuestra, del ser humano, ante una amenaza. Es una buena corrección, sí. ¿Vale? Entonces... Es por mi miedo al miedo que sigo hablando a veces como que el miedo es algo que hay que eliminar, ¿lo veis? Lo tenemos profundamente metido en nuestra manera de funcionar, de que el miedo es algo que es horrible y hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Bueno, yo diría que, claro, como el miedo es una situación de estrés para el cuerpo, sí o sí el cuerpo busca homeostasis, busca equilibrio, y no le gusta estar en estrés porque es para cualquier órgano, para toda la fisiología, es como ir con el coche a 5.000 revoluciones por minuto. Al final quemas el coche, el motor. Entonces lo que busca el cuerpo todo el rato es como calmar, ¿no? Es como volver a un estado tranquilo, sosegado. Y sin embargo el cuerpo sí tiene la capacidad en un momento determinado de desplegar una cantidad de fortaleza y de estrés físico inmenso. Son muchos los testimonios que atestiguan, por ejemplo, que la madre al ver que el niño le ha pillado un coche o ha quedado atrapado bajo el peso de un objeto que en condiciones normales no podría levantar, en ese momento de estrés libera tantísima química. De hecho, a mí me ha pasado eso. Que puede sencillamente levantar objetos. Pero es que mira, estoy poniendo un ejemplo del cual yo mismo tengo una experiencia. Hace algún tiempo estábamos conviviendo con unos amigos y tenían un hijo pequeño, y a la parte baja de la casa en la que estábamos había un antiguo fregadero de esos de mármol que pesan, pues no sé, por lo menos 50, 60 o 70 kilos, y jugando a la pelota con el niño, el fregadero como que se le cayó sobre la pierna y su pierna quedó como pinzada entre el fregadero y el suelo. Y recuerdo que me dio tal susto que con una mano levanté el fregadero y con la otra mano le saqué el pie. Y recuerdo que cuando sacábamos el fregadero de aquel sitio, mi amigo y yo, era un fregadero que era tan pesado que entre los dos sudamos la gota gorda para sacarlo de allí. Entonces pensé, wow, increíble qué fuerza, ¿no? Tiene ese miedo, qué poder tiene, sí, ¿no? es como un resorte de repente. ¡Pah! El miedo tiene unas enormes ventajas. O sea, hemos sido muy condicionados culturalmente a pensar en el miedo como algo malo per se. Pero el miedo tiene unas enormes ventajas a nivel de supervivencia para nosotros, ¿no? Y eso es importante, porque cuando yo puedo ver que el miedo no es todo una mierda, que tiene su sentido, también es algo que trae un cierto grado de cordura y de confort. De decir que el miedo no está aquí para putearme, ¿no? Hay aspectos del miedo que me son beneficiosos. ¿Cuáles son los aspectos que no son beneficiosos de ese miedo? Pues no me beneficia cuando, debido a los temas de miedo que no tengo resueltos de mi infancia, se me activa constantemente un miedo latente, un miedo psicológico, un miedo subjetivo que se ha quedado almacenado, que no tiene actualmente una amenaza real. Es solo una expectativa de que me pueda pasar algo como lo que me pasó entonces, ¿no? Sí, es como una proyección de la realidad herida
sobre la realidad objetiva, ¿no? Es una interpretación, un filtro. Y es de nuevo la mente tan odiadísima que se ha vuelto la mente en los círculos de la meditación y de toda la mente mala. No es cierto. La mente, ¿qué intenta cuando nosotros nos hemos quedado anclados en un episodio de miedo sin poder resolverlo? Lo que intenta es prevenirnos de que, a su manera, a la mejor manera que sabe, prevenirnos de que volvamos a entrar en una situación de ese estilo. Entonces, la manera que la mente tiene de avisarnos de eso es montarnos una buena paja mental diciendo ¡ay, te va a pasar fatal, volverás a hacer tal cosa y todo volverá a ser horrible! Aunque no haya ninguna amenaza ahora. Porque ¿qué intenta la mente? La mente intenta protegerte, intenta que... Pues que no te metas en esa situación, por ejemplo, que no tomes riesgos. Exactamente. Pero lo que pasa con este tipo de mecánica es que en la medida en la que nos dejamos llevar totalmente por esos miedos de la mente, acaban limitándonos muchísimo en la manera en la que queremos vivir nuestra vida. Y también activan todo el rato nuestro sistema de respuesta ante amenaza, con lo cual vivimos con un grado de estrés pues muy alto y eso pues puede pasar factura a nivel físico. De hecho, la manera en la que se manifiesta este tipo de miedo, este segundo grupo de miedo que es más subjetivo y es más acumulativo, es mediante tensión. La tensión es esa acumulación de energía. Y el miedo es esa energía, es esa adrenalina, es ese cortisol, esas sustancias que en un momento dado nos pusieron como una moto para poder salir de algún sitio, cagando leches, como se dice, y no pudimos hacerlo. Entonces, todo eso queda en el sistema nervioso, queda dentro y se tensa. Sí, eso es una manera de que se muestra, ¿no? Que como que somos siempre hipervigilantes, hiperactivos, como con mucho nerviosismo a nivel del sistema nervioso central. Pero también se puede mostrar y puede manifestarse de una forma que se llama el shock, que sería un congelamiento. Pues que estamos muy apagados energéticamente, no tenemos energía para hacer cosas, que nos cuesta mucho sentir el cuerpo, que estamos mucho en la mente, incluso pues que estamos disociados. O sea, que nos vemos a nosotros mismos desde fuera, o vemos la vida, tenemos la impresión de estar viendo la vida como una especie de película, en la que a veces me pasa cuando siento miedo de que de repente es como nada real, ¿no? Es como todo parece de mentira y como que voy flotando en una especie de sueño que parece que... A veces me pasa cuando, por ejemplo, he ido al cine y salgo del cine a veces cuando ha habido mucha violencia en la película o era todo como muy surrealista, a cierto nivel me impacta tanto que salgo de ahí como... flotando. Como... A veces me ha pasado que incluso cojo el coche y ya no tengo la impresión sana de que, cuidado Marco, que es un coche real, en la vida real, y te puedes piñar. Entonces puede que hasta conduzca más rápido o de maneras más temerarias. Por eso ponen, imagino, en los anuncios de televisión, esto ha sido hecho bajo condiciones de grabación, no intentéis copiarlo. Porque claro... seguramente haya gente que salga en un estado tremendamente disociado de ver estas cosas, ¿no? Entonces, realmente hay como 3 maneras de responder ante las situaciones de amenaza. Y eso vale para cuando éramos pequeños y para cuando somos ahora adultos. Que es, ante una situación de amenaza, yo he podido resolver totalmente esa situación... Por la acción. Mediante la acción, que ha sido pues... huir rápidamente de la fuente de peligro o combatirla, enfrentarla y ganarla, o hacer lo que fuese necesario y quemar todo ese combustible que era el miedo, quemarlo y usarlo para la resolución de ese conflicto. Eso es una opción. Luego, ha habido momentos en los que la resolución fue una cosa media, o sea que no acabamos de resolverlo todo porque era como... demasiada tensión, es como cuando, por ejemplo, intento beberme un vaso de agua a una velocidad superior a la que puedo tragar. Entonces, hay parte del agua que me chorrea por todas partes. ¿Qué ejemplo, Marco? Sí, parte del agua que me chorrea por todas partes y parte del agua que la trago. La parte que, digamos, se sale
del recipiente, del vaso, en este caso queda almacenada en nuestro cuerpo. Es tensión que realmente no se esfuma, se queda guardada en nuestro sistema nervioso. Me viene, por ejemplo, el ejemplo este que nos pasó hace no mucho, que íbamos con el coche en un viaje y hubo una pequeña avería en el coche en un sitio con niebla, en mitad de un viaducto y que no se veía nada y grandes camiones pasando detrás. Y recuerdo que entré en un estado de shock, que era una cosa mixta entre que notaba la amenaza de estar en mitad de la autopista. Bueno, en mitad no estábamos, pero no había suficiente arcén para que el coche cupiese holgadamente. Exactamente, estábamos ya prácticamente en la parte destinada a que los coches fuesen. Notaba una enorme sensación de amenaza y no tenía la capacidad del todo de responder de manera proactiva a esa amenaza. Entonces había momentos en los que entraba en pánico, en los que me colapsaba y no sabía cómo responder ante esa amenaza, ante la sensación de que pasaban los vehículos y no se veía nada, había niebla, el coche era blanco. Pensaba, bueno, aquí nos vamos a morir. La mente estaba funcionando a esa velocidad, ¿no? Hay ese segundo ejemplo en el que entro y salgo del shock, entro y salgo del colapso. Me mantengo hábil para intentar resolverlo y lo alterno con momentos en los que pierdo el control y pierdo la sensación de maestría y de capacidad de manejarlo. Tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de responder ante esa amenaza. Mucho. Porque en ese momento pues había como una sorpresa y no saber qué pasaba, ¿no? Entonces es como difícil poder responder. Entonces ahí entra más pues la sensación de descontrol y entonces se suma el miedo y lo hacía más complejo, ¿vale? Y habría el tercer ejemplo, que es cuando ya la situación es totalmente sorprendente y puede que incluso tenga ciertas características peculiares, como que la vivimos en aislamiento, solos, de repente nos sorprende mucho y realmente nos sobrecoge. Es decir, que no estamos para nada preparados para lo que... Para una acción. Para una acción y al cuerpo le pilla totalmente de sorpresa, que es cuando entramos en estado de shock. Son las típicas imágenes que podemos ver, por ejemplo, a través de la televisión o de internet, cuando se ve a la gente totalmente ida, después de un cataclismo, de algo que les ha pillado, pero totalmente desprevenidos. Se ha derrumbado el edificio, no contaban para nada. Ha sido una cuestión que ni el cuerpo realmente ha podido hacer nada para enfrentar eso. Y se les ve que están en un estado de conmoción, en un estado de shock. Son estas imágenes que aparece el señor con los ojos ahí, la mirada perdida, que parece como que no reaccionan, que si les haces así delante, no... Es que su consciencia ante el impacto muy fuerte se ha ido muy lejos del cuerpo. se ha ido muy lejos como mecanismo de última defensa, ¿no? Sí. Es lo que en la naturaleza un poco sería el hacerse el muerto, sí. Un poco, ¿no? Que hay algunos animales que utilizan esa técnica de repente no moverse, ¿no? A ver si el depredador, pues porque sea un depredador que no ve bien, que no sé qué, pasa de largo y se salva. Pues sí. Esto de no moverse me recuerda a, por ejemplo, cuando muchos de nosotros guardamos como también miedos que no sabemos rastrearlos en nuestra infancia. O sea, son miedos que nuestra mente racional no puede ni encontrar los raíles. Son miedos que sencillamente se despiertan. La inmensa mayoría de los niños, por ejemplo, tienen miedo a la oscuridad. Yo qué sé, se le puede añadir un montón de racionalización a eso y decir que puede ser de una época cuando éramos hombres de las cavernas y teníamos miedo de la oscuridad. Yo qué sé, puede ser o no, no lo sé. Pero el hecho es que tenemos ese miedo, ¿no? Y muchos de niños, de pequeños, por ejemplo, adoptamos como mecanismos ante ese miedo elementos de ritualización, ¿no? De si me tapo hasta aquí no me va a pasar nada, si digo esta oración no me va a pasar nada, o si no me muevo no va a pasar nada, si me hago el muerto no va a pasar nada. O
sea, se usan una serie de herramientas para, digamos, para intentar aplacar el intenso grado de estrés que el cuerpo tiene. Sin embargo, parece ser, o al menos mi experiencia me va mostrando, que este miedo, este segundo grupo de miedos que son acumulativos y que se han ido guardando como tensión, se eliminan o se convierten en un combustible aprovechable cuando creo algo con ellos, cuando los uso, cuando les doy salida. Es decir, no basta únicamente con saber que tengo ese miedo, es tener el, digamos, el valor de canalizar ese miedo y convertirlo en algo que lo uso, ese combustible, que uso ese miedo. Claro, es darle su función original de nuevo. Es no quedarse en, pues pasé miedo, no pude resolver la situación y cuando pues ocurre esa situación que decíamos antes, pues siempre paso miedo, ¿no? Y no hago nada con ello. Y entonces, claro, pues sí. no, poco a poco es ir tomando pequeños riesgos, no hace falta tirarse desde... ¿Me dan miedo las abejas? Pues voy a meter la cabeza dentro de un panal. No. A ver si se me quita el miedo. No estamos diciendo eso es suicida. Eso sería terapia de choque que yo encuentro, no sé si funciona, quizás para alguna gente sí funcione, pero en general no funciona, porque tenemos muy poca tolerancia actualmente a percibir miedo en nuestras vidas. Y para ganar tolerancia y resiliencia, que es ese término inglés de resistencia frente al miedo, tenemos que ir tomando pequeños riesgos, tenemos que ir afrontando miedos que sean lo suficientemente grandes para darnos miedo, pero lo suficientemente pequeños para que no nos hagan necesariamente entrar en shock y permanecer ahí con de nuevo esa misma sensación de indefensión en la que quedamos paralizados totalmente. Sí, que realmente veamos que podemos hacer la acción, que es una meta, digamos, razonable. Que no nos pongamos metas totalmente inalcanzables porque ahí no, lo más seguro es que no podamos y retraumatizamos, como ha dicho Marco. Y realmente, sí, es decir... Y cuando comentabas esto, ¿no? De que no es suficiente el darse cuenta, o sea, darse cuenta de que de repente tengo un miedo subjetivo, de que ese miedo que estoy sintiendo es subjetivo. Primero el darse cuenta muchas veces, como son proyecciones mentales, pues puede ser que simplemente desaparezca. A veces a mí me ha pasado. ¿Vale? Pero si son respecto a situaciones concretas, como por ejemplo a mí me pasaba mucho y cada vez menos, pues hablar en público, me daba mucho miedo, pues poquito a poquito como que primero he tomado el riesgo pues de hablar en público, pero a dosis, o sea, pues por ejemplo siempre dejaba a Marco pues empezar y yo realmente intervenía cuando me sentía que realmente quería decir aquello que quería decir, o sea, no hablar por hablar, ¿no? Y poco a poco pues uno toma confianza, respirar el miedo, estar con él y llevar la acción. Eso encuentro que a mí es lo que más me ha apoyado. A mí lo que me ha apoyado es darme cuenta de que si continúo teniendo miedo al miedo, o sea, a ver, el miedo es inevitable en la vida. O sea, yo he llegado a esta conclusión, es inevitable. Es como cuando me golpeo el codo o la rodilla que me duele. Pues cuando pasan una serie de situaciones, siento miedo. Es así. O sea, puedo... Las dos opciones que tengo de lidiar con eso son, puedo aceptar que eso es así y ponerme en paz con ello, o puedo no ponerme en paz con ello y entonces tenerle miedo. ¿Qué pasa? Si le tengo miedo al miedo, al final lo que pasa es que el miedo es el que maneja mi vida. Porque vivo intentando evitar todos los raíles que sé que me ocasionan miedo, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Que sé que va a estar fulanito en esa reunión, me apetece ir a esa reunión, pero sé que está fulanito, entonces no voy. ¿Por qué? Porque me da miedo.
¿Y qué hago? Me encojo y limito mi vida, limito mi percepción, limito mi energía, y cada vez, en vez de vivir más expandido y con mayor resiliencia, con mayor resistencia y mayor capacidad de afrontar las adversidades en la vida, es justo al contrario. Cada vez que la vida me trae algo de miedo, me tumba más y más fuerte. Es la otra manera de afrontar el miedo es darme cuenta de que el miedo forma parte de la vida, darme cuenta de que el miedo tiene sus ventajas. En mí, yo me doy cuenta de que eso es así. Me doy cuenta también de que tengo guardado X cantidad de miedo psicológico antiguo, y de que si yo tengo la intención de querer estar en contacto y transformar ese combustible, usar ese combustible que ha quedado guardado de maneras creativas, pues puedo hacerlo. De poquito a poquito. O sea, cuando veo que existe algún reto, cuando veo que hay algo que me da miedo a hacer, pero sé que en algún aspecto, por ejemplo, me haría más íntegro, me haría sentirme a cierto nivel mejor conmigo mismo como persona, como ser humano, ahí tengo una enorme oportunidad de pasar por un cierto estrés y desarrollar resistencia. Sí, por ejemplo, cuando estabas comentando esto me venía a la mente de que yo tengo miedo a sentir pues mi dolor profundo de tristeza y sentir el abandono, ¿vale? Porque es muy intenso y entonces como que muchas veces como que huyo de esas sensaciones, de estos sentimientos primal. Y entonces ese miedo, claro, ¿cuál es la acción en ese caso? Pues en ese caso es comprometerme a cuando se me despierte pues el abandono o una sensación de tristeza, pues estar con ello. No entretenerme en hacer otras cosas o sea que es un poco una acción pasiva. Claro, depende con qué está asociado el miedo, pues serán situaciones de una acción activa, de hacer algo realmente en la realidad, algo creativo, o simplemente será, bueno, pues oye, dejar que esos sentimientos emergen. Es que además, nadie nos ha hablado del miedo de esta forma. Nadie nos ha explicado en qué consiste. Tenemos un cacao mental cuando sentimos miedo, aparece tanta confusión. Es normal. O sea, es importante tener compasión con uno mismo y darse cuenta que no es autocompasión, es tener compasión con uno mismo, que es distinto, para darse cuenta de que desarrollar una relación sana de percepción con mi propio miedo es un proceso. Es algo que, y más si llevo mucha carga, mucho de este miedo psicológico, no es algo que yo vaya a poder hacer así tampoco, ¿vale? Entonces, hemos dividido también, para intentar explicarlo, los miedos en dos tipos, ¿no? También hiper e hipo, las respuestas ante esos miedos, porque lo que decía Caroline viene a ser un poco para aquellos que somos hiper, ¿no? Aquellos que ante el miedo nos aceleramos, perdemos el control, hacemos un montón de cosas, nos volvemos adictos al trabajo, adictos a esto, adictos a lo otro, hacer, hablar, solo para no tener que sentir. Entonces, para estos casos, lo que nos ayuda es justamente parar, respirar, bajar las revoluciones, tomárselo con calma, hacer las cosas poco a poco. No hemos dicho nada. Bueno, voy a terminar esto del hiper y el hipo. En el caso del hiper, también es tener totalmente en cuenta cómo me estoy alimentando. Estoy tomando sustancias que me aceleran, me activan y mantienen mi sistema nervioso así. Estoy tomando café, estoy tomando teína, estoy tomando azúcares, carbohidratos que todo el rato me hacen que mis emociones estén fluctuando de manera salvaje. Eso no me ayuda en nada. Y ya puedo hacer 1000 cursos de terapia y 1000 cursos de sanación de todos los tipos, que mientras no retire esos químicos de mi cuerpo, pues no va a ayudar. Para nada. No va a ayudar. Para nada. De hecho,
esto cada vez se reporta más y cada vez se habla más de ello, pero el tema del azúcar y los carbohidratos genera, cuando se retiran, genera totalmente la sensación de abstinencia que tienes. Yo mismo cuando retiré el azúcar la sentí, esa sensación de abstinencia. Entonces, el tipo de persona o de ser humano que gestiona el miedo de una manera hiper es ese tipo de ser humano que, como todos nosotros, que experimentamos taquicardias, que tenemos sudoración, que nos agitamos, nos tiemblan las extremidades. Sudamos. Más de lo normal. Más de lo normal. Las manos, los pies. La cabeza se nos activa muy rápido, se nos calienta mucho el cuerpo, diferentes o zonas específicas o todo el cuerpo entero. O se te enfría. Hablamos del hiper y del hipo. Estamos hablando del hiper. Ajá. A veces a mí se me enfría con el hiper. ¿Sí? Sí, creo que sí. Pues entonces está claro. El hiper, la manera de afrontar el miedo de una manera sana para el hiper tiene que ver con no añadirse más presión. Porque más presión intentando lidiar con el miedo que viene de atrás puede fácilmente hacer entrar a la persona con miedo hiper en shock, en estado de shock. Entonces no significa no afrontar los riesgos, pero sí que significa tomarlo con bastante calma, asumir riesgos atemperados. Las personas que somos hiper tendemos a meternos o bien en berenjenales extremos o bien a no meternos en ningún berenjenal, ¿vale? Es procurar tomar riesgos que sean moderados, de tal forma que poco a poco ese material vaya pudiendo ser usado, ¿no? Ese combustible, ese miedo que ha quedado retenido en el sistema nervioso, haya podido ser usado, haciendo especial hincapié en que el hiper necesita grandes dosis de sentir lo que ese miedo que tiene retenido dentro, ¿vale? Porque en general ese miedo obliga al hiper a actuar. Cuando no es muy consciente, ese miedo sencillamente le hace y hace, le provoca que haga y haga muchas cosas sin saber demasiado bien para qué, ni por qué, ni nada. Sí, yo creo que parte de los ataques de ansiedad que a veces ocurren a las personas es el miedo hiperactivo, ¿no? Entonces es como un desbordamiento y de repente ya es ataque de pánico, crisis de ansiedad, fobias. Yo diría que también son miedos... Ataques de paranoia, de inventarme algo, ¿no? Creo que todo eso es el combustible, el miedo, y que se desbordante, que se muestra así. Es una manera buena de canalizar eso, es a través de diferentes cosas, a través de la voz, de cantar o de emitir sonidos, de dibujar, de escribir, mover, o sea, usar esa energía que estoy sintiendo del miedo para hacer algo que consuma ese combustible, que use ese combustible de una manera nueva, porque si yo utilizo ese combustible, en realidad el mensaje que me estoy dando a mí mismo es que no le tengo miedo. Es como si mi energía de miedo es este mando y yo tengo miedo a esa energía de miedo, entonces no la uso. Lo que quiero es mantenerla lejos, pero está dentro. Pero sigo sujetándola, pero es como todo muy lioso porque quiero mantenerla lejos, pero al mismo tiempo la sujeto. Y no me deshago de nada de esto, nada cambia. Pero si entiendo que este no es el problema, que la cuestión es cómo yo lo percibo y la manera en la que yo interactúo con eso, sé que este miedo aparece a veces y encuentro maneras mías propias de canalizar ese miedo de una manera que es más sana y más creativa, acabo dándome cuenta de que esto solo es energía. Y puede que incluso lleguen momentos, a veces me pasa, de darme cuenta en mitad de una situación en la que el miedo está detonado, de que solo es miedo, de que solo es una energía que se está despertando en ese momento. No se acaba el mundo
no hay una amenaza en ese momento, pese a que mi sensación dentro sea vida o muerte. ¿Vale? Claro, porque la parte herida, que es la que vivió la amenaza real en su momento, pero que no pudo subsanar, esa parte sigue pensando que la amenaza es real. O sea, que no es cuestión de desde mi adulta decir, no, no, es que Caroline pequeña, o sea, a mi parte niña interior, decirle, no, no, es que no hay ninguna amenaza, eso no sirve. Igual que a un niño, si tiene mucho miedo por algo, pues sí, le puedes decir que, pues mira, que no hay tal cosa, no sé qué, pero hay que dejarle estar con su miedo. Sí, porque es una cuestión muy física. O sea, es una cuestión muy sintomatológica. Tenemos unos síntomas muy claros cuando tenemos miedo. También otra manera que lo notamos, se estrecha la garganta, se contrae el pecho, diferentes zonas del cuerpo se agarrotan. Entonces, para volver a los síntomas, como que cómo se manifiesta el modo hiper, hemos visto. El modo hiper, ¿qué más podríamos decir? Pues mucha tensión corporal, mucha rigidez. Tics. Sí. Cuando ya la tensión es enorme, movimientos compulsivos como guiñar los ojos, cosas así. Aunque a veces esas cosas no solamente son, es debido al miedo acumulado y almacenado, sino que puede ser otro tipo de emociones, ¿vale? Y también puede ser de origen de la alimentación. Sí, incluso bioquímico. O sea, ese es un elemento que hay que tener muy en cuenta, de cómo nos estamos alimentando, porque hay muchísimas cosas de las que se cree que es normal comer, que en realidad a nivel de emociones, a nivel de sistema nervioso, nos dañan profundamente. Y no nos ayudan a desarrollar resistencia frente al estrés. O sea, lo que hacen es justo lo contrario, nos vuelven mucho más vulnerables y muchísimo menos capaces de lidiar. Digamos que los nutrientes que el cuerpo absorbe no apoyan el cuerpo a sobrellevar el estrés. Más bien, pues, como que, por ejemplo, si mi sistema en una situación óptima tendría, pues, una resistencia al estrés aquí, a esta línea, pues, según qué tipo de alimentos, lo bajará. Y enseguida llegaré mucho más fácilmente al estrés. ¿Ok? Entonces, todo lo que es cocina preparada, platos preparados que llevan glutamato monosódico, que llevan mucho azúcar, que llevan sal refinada, que pues todo esto realmente no apoya. Perjudica, hablando directamente. Entonces, eso es el lado hiper. Y luego hay el lado hipo, el lado por debajo. Es otra manera de lidiar que hemos de alguna manera aprendido a base de la experiencia, de la observación, del ejemplo y del entorno, es a lidiar con el miedo de manera colapsada, de manera implosiva. De manera que ante la situación de miedo es como el edificio que cae en demolición controlada hacia el interior. Mi energía implosiona hacia el interior, y entonces eso es lo que está muy ligado al tema de la depresión, está muy ligado a la apatía. Es como muy paralizante. Sí. Te falta energía para llevar a cabo las cosas. ¿Y por qué? Porque necesitas energía para mantener todo ese miedo implosionado. Toda esa energía de alguna manera reprimida sin una válvula constante de escape, ¿no? Otros síntomas más llevados al extremo es que esa energía nos inhabilita para pensar o nos inhabilita para hablar. Queremos decir algo y de repente no... Nos quedamos en blanco. Nos quedamos totalmente en blanco y no hay manera. Quedamos muy fríos, encogidos. También una dificultad para las personas que entran en shock, el modo hipo, es que dejan de sentir. Dejan de tener, claro, como su conciencia se ha disociado de las sensaciones para evitar lo que sea, la amenaza que sea, pues como que dejan de sentir, dejan de tener sensibilidad hacia sus propios sentimientos. Es muy congelado.
Entonces, para estas personas, en realidad, lo mismo que el otro tipo. Pues, sin presión, con mucha tranquilidad, tomar riesgos muy pequeños, que realmente está claro que podemos tomar una acción. La alimentación también, o sea, pues a veces tenemos también un nivel así energético más bajo debido pues a falta de vitaminas, falta de oligoelementos, falta de minerales. Entonces realmente la alimentación, cuanto más natural, biológica sea, menos comida preparada enlatadas, industrial sea, pues mucho mejor. Todo eso que el cuerpo gana. Menos azúcar, porque el azúcar nos hace dar picos muy fuertes. Pues en un momento estoy eufórica y después estoy en la miseria hundida, ¿no? Y si queréis comprobar el fenómeno de adicción que tenemos al azúcar, retirar todas las fuentes de carbohidratos y de azúcar de vuestra dieta y a ver qué pasa con vuestras emociones. Nos podéis escribir, nos podéis llamar y nos podéis decir qué tal. Me río porque yo cuando la retiré tuve 4 semanas divertidas, ¿verdad? Estás de muy mal humor. Entonces luego está esta frase que cuando preparábamos la clase realmente es cierta, ¿no? De la chispa, ¿no? La chispa que puede hacernos consumir ese combustible, que puede hacer que ese combustible se convierta en algo útil. O sea, porque tú puedes tener combustible en el tanque de un vehículo y si no hay una chispa de la bujía que enciende ese combustible y arranca el motor, ese combustible ahí sencillamente está ocupando ese sitio. En el caso del cuerpo, todo ese miedo, toda esa energía dinámica que hay, en realidad no sencillamente está ahí quieta generando tensión, porque es una energía viva que desea ser movida. Entonces la chispa para eso es la consciencia, la chispa para eso es darme cuenta de que esa energía no tiene nada de malo y de usar esa energía. Primero, de que esa energía no es mala, por tanto, poco a poco voy a intentar estar abierto y tener una percepción de amistad y de permiso respecto a esta energía, igual que le doy permiso a mi cuerpo de dolerle cuando me pego un golpe. ¿Qué pasa? O cuando me quemo metiendo leña en la estufa, o cuando me doy un golpe clavando un clavo. Y luego también muchas veces lo que apoya bastante encuentro es que compartir, pues esta situación me provoca miedo, aunque muchas veces eso provoque un poco de vergüenza. Y miedo. Y miedo. Que igual la otra persona me rechaza, me enjuicia, me critica, lo que sea, ¿no? Pues tomar riesgos. Eso ya es un riesgo, compartir, exponerse con otra persona, ¿no? De confianza, por supuesto. Estas situaciones de miedo que arrastramos de la infancia, que se encuentran por ahí enquistadas, tienen multitud de raíles, no son 5, son un montón. Y a muchísimas de esas situaciones que cargamos de ahora o de vete tú a saber cuándo las cargamos, y no es importante saber de cuándo vienen, lo importante es gestionar esa energía. Muchos de esos raíles tienen mucho que ver con mensajes de la mente, de que haz algo, deberías hacer algo, venga, soluciónalo, que nos mete más presión, o no vales para nada, eres un cobarde. Un montón de frases y mensajes cuya intención es positiva. O sea, la intención de la mente es mantenernos estáticos en ese estado de shock para ver si la amenaza se marcha, ¿vale? Por sí sola. Pero que pagamos un alto precio. O sea, si hacemos caso de eso así como es, únicamente pagamos un alto precio. Y dado que ya tenemos consciencia, ya podemos elegir si usar la mente o la consciencia. Y la consciencia, ante una situación en la que se plantea hacer algo para ganar una mayor integridad conmigo mismo, o no hacerlo porque tengo miedo de fallar o de fracasar o de que no me salga bien o de lo que sea, ahí hay un gran dilema. Si yo hago únicamente caso de las voces que me han estado queriendo mantener a salvo, construyo un mundo en el que permito que exista la violencia constante, en el que permito que haya el control constante. Hace solo falta mirar a nuestro alrededor el tipo de leyes, el tipo de cosas que aprobamos.
en el que se controla, nos controlamos los unos a los otros, en el que se nos espía y nos espiamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque elegimos responder desde esas viejas soluciones de shock y de miedo a esa situación, en vez de quizás usar la otra vía que tiene que ver con la consciencia, que tiene que ver con asumir un cierto riesgo que sé seguro que me va a traer miedo, que lo sé, porque me va a pasar, lo sé, pero ya soy consciente de eso y aún así elijo pasar por ahí, porque sé que si lo hago me voy a sentir más íntegro, me voy a sentir más completo como ser humano. Y puede que no sea ni lo más fácil, ni lo más cómodo, ni lo más políticamente correcto, ni lo que sea, ¿no? Ni siquiera puede que encaje en los esquemas familiares, o en los esquemas de la sociedad, o en los esquemas de vete tú a saber quién. O los de uno mismo, de hace unos años. Pero sin duda es una nueva vía que lo que hace una vez la has tomado es realmente te muestra que tienes elección y que además tienes la capacidad de concluir esos episodios de miedo y tienes la capacidad como ser humano de enfrentar ese residuo de miedo que hay en tu interior sin que ello suponga el fin del mundo. Entonces, básicamente, para gestionar el miedo, pues tener claro que forma parte de la vida, de que hay miedo objetivo, que es una amenaza en el momento presente. El miedo se despierta automáticamente ante esa amenaza, que es un mecanismo natural que nos da el combustible suficiente para responder, llevar una acción que nos permita sobrevivir. Así de siempre. Entonces luego está el miedo subjetivo, que pues como bien dice el nombre, ahí ya entran X factores que cada persona, cada situación de esa persona será diferente. Y básicamente es estar con él y aprovechar esa energía para llevar a cabo acciones desde la conciencia creativas. Y tener compasión y tener paciencia. Y hacer pasos razonables, que tengan sentido, ¿no? Es como, a veces ponemos este ejemplo en los talleres de el niño que no puede manejar un helado de una bola, el papá le compra un helado de una bola a un niño pequeño y al niño pequeño se le cae, porque todavía no acaba de controlar muy bien cómo es lo de llevárselo a la boca y manejarlo, y vuelven a entrar en la tienda y el niño esta vez en vez de un helado de una bola le pide uno gigantesco de 3 bolas. ¿Qué tiene sentido? ¿Tiene sentido comprarle al niño el helado de 3 bolas? Pues más bien no, ¿no? Porque justamente si no ha podido manejar una, 3 muy chungo. Entonces, no es cuestión de que... Es que justamente es eso, no es cuestión de que tenga que dejar de sentir miedo ya para siempre. Es que eso... Si quieres dejar de sentir miedo ya para siempre, muere. Es que... Esto... ¿A veces, Marco? No, en serio. Porque... Es así de radical. Sí. Pues sí, muérete. Claro, pues es morir, ¿no? Sí, forma parte de la vida, realmente. Es como el respirar. Pues, ante situaciones estamos configurados así y es, como decíamos, es para algo que es bueno. Es algo para que es bueno, para que podamos seguir, sobrevivir. En realidad tiene mucho que ver con aprender a percibir en qué medida el miedo es algo que me beneficia en un momento dado, que me ayuda a ser creativo, que me ayuda a crear nuevas ideas, que me ayuda a moverme de una manera activa y resolutiva, y en qué momentos es una limitación, en qué momentos huyo de él, en qué momentos lo evito. Y esto es algo que nadie puede decir por ti, eso es algo que Carolina y yo no te vamos a poder decir, ni siquiera la persona que te ama, que tienes cerca tuyo. Es algo que solamente tú en tu interior sabes. Ante una situación X, ¿en qué medida estoy siendo íntegro o me estoy dejando llevar por evitar miedo, ¿no? Por evitar confrontarme con lados de mí mismo que me generan miedo, me generan estrés de cualquiera de los tipos que hayamos dicho, hiper, hipo, con este síntoma, con el otro síntoma. Eso ya luego da igual.
Lo importante es la voluntad, la predisposición a comprender el miedo como una parte integral de tu vida e integrarlo en tu funcionamiento, en tu mecánica del día a día. ¿Mm? Entonces eso es investigarlo profundamente, tomaros tiempo y compartirlo. Sí, eso sería el ejercicio. Mm. Se puede empezar investigando los síntomas, ¿no? Lo que hemos dicho, pues sudoración, agitación, temblor, eso es como lo más obvio, ¿no? Pero luego hay cosas más sutiles. Podéis también escribir sobre las cosas que sabéis que de pequeños dieron miedo. Pero que estos ejercicios no se conviertan en una perfecta excusa para justo no tomar pequeños riesgos, ¿no? Investigo mi miedo ¿para qué? Para conocerme, para saber de qué pasta estoy hecho, qué es lo que me ha pasado, cómo mi cuerpo tiene la tendencia de responder a una situación. Es que llegan puntos en los que en cierta forma es hasta paradójico, porque pese a que ya como adulto puedo entender perfectamente que en esta situación no hay ninguna amenaza y lo puedo estar experimentando así, todavía puedo percibir que el cuerpo siente miedo. Y de que estamos grabando y de que no pasa nada. Y el cuerpo todavía sigue teniendo un poco de miedo dentro. Hay agitación, ¿no? Es un reto. Entonces es no tratar eso como algo malo, ay, qué horrible, que me sigue pasando eso ya después de todas estas grabaciones y de todos los cursos y todo, no me debería pasar. Pues no, forma parte de la realidad objetiva de lo que hay aquí ahora. Y es valioso tal como lo es este solecito tan mono que me está dando ahora en la cara y tener a Caroline conmigo aquí y todo, ¿no? Entonces, quizás, no lo sé si es posible, pero me gustaría creer, y creo que en cierta forma sí es posible, que podemos llegar a tener una relación sana con nuestro miedo de tal forma que dejemos de verlo como una parte que nos crea putadas y más como una parte integral de nuestra vida que tiene su función. Que es un combustible más, es energía. Y a veces muy necesaria para llevar a cabo cosas que de la otra manera pues no seríamos capaces, por ejemplo. A la hora de enfrentar serias amenazas y cosas que realmente nos producen reto, yo realmente me pregunto si seríamos capaces de hacerlo si no sintiésemos miedo. Es una buena pregunta para hacernos. Si no tuviese esa sensación que me reta, esa sensación que dentro me pone un poco entre la espada y la pared, querría yo crecer, querría yo evolucionar, querría yo hacer nada. Entonces, espero que os haya sido de utilidad esto. A mí no me resulta nada fácil hablar del miedo y del shock. No. Imagino que porque es una de las cosas sobre las que en realidad menos he oído hablar y menos he podido leer de manera clara y abierta. Esto es lo que pasa con esto. Para mí es uno de estos temas en la sociedad que son muy tabús todavía. Que sí, muchas técnicas, muchas herramientas, mucho no sé qué, pero esa es una tremenda raíz que está bajo infinidad de cosas que nos pasan en la vida. Entonces... Y está bien hacer un repaso a cuáles son nuestros grandes miedos, ¿no? Pues miedo a envejecer solo, miedo a envejecer sola, miedo a la muerte, miedo a la presión, miedo a que me pongan expectativas encima, sí. Que me critiquen. Investigar. Miedo a la agresión física incluso, miedo a que me peguen, miedo a que me agredan. Y miedo a la muerte y a un sinfín de cosas, a la enfermedad. Pues bueno, pese a que el tema es difícil, os animamos a que estéis en contacto de una manera sana con vuestro miedo y que poco a poco vayáis encontrando vuestros propios recursos para acercaros a esta energía que es tan viva, tan rica, tan presente, sí, que nos trae tan a la hora. Si la queremos aprovechar, es una energía tremendamente viva en el ahora, en el momento presente, puede ser enormemente útil.
Y diciéndoos esto, nos despedimos hasta la próxima clase y esperamos que vuestra investigación vaya viento en popa. Nos podéis escribir preguntando lo que necesitéis. En la medida que seamos capaces, sepamos, lo haremos con mucho gusto. Pues hasta la próxima clase. Hasta la próxima.